Ahí está. De acuerdo, pues si me das permiso, ¿puedo empezar, Vero? Por supuesto, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias y bueno, pedir disculpas por el retraso, por estos problemas, pero bueno, así ya vamos adelantando los problemas que se pueden plantear con la digitalización de la justicia española, según el Real Decreto 6/23. Bueno, antes de nada, yo quería comentaros que, eh, vamos a ver, según un informe que hay del Colegio Español de Economistas, cuando hay esta especie de incontinencia legislativa que tenemos desde hace unos años, genera bastante inseguridad y genera un alto coste porque de alguna manera se puede ver afectado el Estado de Derecho. Tener en cuenta que con tantísima reforma y con esta, la reforma que va a operar el decreto, la ley de enjuiciamiento civil lleva la friolera de 77 reformas desde que entró en vigor. O sea, en 23 años se ha reformado 77 veces. Esto hace que se impida que en muchas ocasiones podamos tener una jurisprudencia consolidada del Supremo, porque algunos aspectos no llegan al Supremo y otros cuando llegan, pues bueno, ya las normas han sido modificadas o han sido derogadas y no tenemos a veces una unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo. Entrando ya en el decreto, en el análisis, lo primero que a mí me ha llamado la atención es la exposición de motivos. La exposición de motivos, con todo mi respeto, tiene bastante de propaganda. Se dice que se pretende adecuar la justicia española en el marco del siglo XXI al marco tecnológico contemporáneo. Bien, esto probablemente sea efectivo si empiezan a invertir dinero precisamente en la expediente digital. Una de las cuestiones que habla el decreto es que se pretende una mayor respuesta en las decisiones judiciales precisamente eh, con el expediente digital. Ahora, el hecho de establecer el expediente digital exclusivamente en papel, no sé yo si realmente va a favorecer que las respuestas sean tan rápidas como se pretende según el decreto. Y luego tiene frase, y me vaya a perdonar que voy a leer una porque es que me ha impactado. Hay unas cuantas más que impactan, ¿no? Que habla, dice especialmente, expresamente, perdón, dice, la digitalización de la justicia precisa de un modelo de coordinación y decisión basado en la cogobernanza y el diálogo horizontal. Todavía no he entendido muy bien qué quiere decir esto. Lo único que hasta ahora se hablaba siempre del diálogo transversal y ahora hemos pasado de nuevo al diálogo horizontal. Bueno, esperando que esto realmente sirva de algo, voy a empezar el análisis de este decreto. Mirad, adelanto que me voy a basar fundamentalmente en el estudio que ha hecho la Comisión Jurisdiccional Civil de la Asociación, que voy a tener como guía, aunque bueno, algunas cuestiones pues ahondamos más y en otras pasamos un poquito más de puntilla, también por el tiempo que vamos a tener. Entrando con carácter previo a modo de preámbulo, aunque ya Carlos la semana pasada habló de los problemas tecnológicos, quiero hacer una breve referencia a dos cuestiones. Por un lado, el artículo 34, que introduce las modificaciones en la tramitación electrónica. En este sentido, bueno, aquí lo que sería muy conveniente es que la ordenación del expediente sea cronológica y tenga una nomenclatura adecuada para hacer efectivo, en definitiva, el índice electrónico de documentos de que habla el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que no sea, como viene siendo bastante usual, que las partes aporten los documentos sin numerar, sin indexar y luego además sin establecerle la adecuada nomenclatura que permita la identificación del documento. Luego, por otra parte, no sé en otros territorios, pero por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo que alguien me corrija, hoy por hoy, al menos en segunda instancia, no podemos descargar el expediente digital de forma completa. Tenemos que descargarlo por parte o bien imprimirlo. Y con respecto al tema de la impresión, volvemos al artículo 40 que priva en principio al juez de la posibilidad de ordenar la impresión de aquellas partes del expediente que considere oportunas, porque, como viene siendo habitual, esta función se le atribuye al letrado de la Administración de Justicia
que no sabemos muy bien por qué siempre se excluye al juez en esta toma de decisiones. Y esto es verdad que a veces plantea ciertas distorsiones. Yo recuerdo en un momento dado el secretario coordinador en mi anterior destino dictó una orden en la que se prohibía no ya la impresión, no ya la impresión en papel, sino que los juzgados recibiesen papel. Por lo tanto, estaba totalmente vedada la posibilidad de imprimir y no entendía muy bien cómo un secretario puede dar esa orden impidiendo que remitan papel físico a los juzgados. Bueno, por suerte se pudo arreglar el problema, pero esta dicotomía de dividir las funciones juez-secretario a veces crea más distorsiones que arregla problemas. Entrando ya a analizar la ley de enjuiciamiento civil en los distintos artículos que reforma, ya digo, hemos hecho una selección de diversos artículos porque si analizásemos todo ello, esto sería poco menos que interminable. Vamos a intentar hacer un breve resumen. En primer lugar, nos vamos a detener en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que habla de las personas con discapacidad. En este sentido, se introduce una novedad y es que además de las adaptaciones necesarias a las personas con discapacidad, hace referencia a las personas mayores y en concreto a las personas mayores de 80 años, en las que se tendrán en cuenta para hacer los ajustes y adaptaciones necesarios. En todo caso, yo aquí echo en falta una cierta precisión terminológica, porque aquí hablamos de personas con discapacidad, pero estas personas no van a ser las únicas que se van a relacionar con la Administración de Justicia. Las personas con discapacidad, según la Sociedad Española de Psiquiatría, son aquellas personas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Pero hay también otro tipo de personas que no presentan ningún tipo de problemas de este carácter, como son las personas vulnerables, que son aquellas personas que por razón de sus circunstancias personales tienen dificultad para hacer efectivos los derechos que le tiene reconocido el ordenamiento jurídico. Y por poner un ejemplo muy sencillo, podemos imaginar, por ejemplo, a una persona que no comprenda o no hable bien la lengua castellana. ¿eh? A esa persona, en principio, no tendría reconocida esta posibilidad de ajuste necesario, pero sin embargo sería necesario porque el desconocimiento de la lengua le puede generar indefensión si desconoce cuáles son, por ejemplo, en el caso de un demandado, cuáles son las pretensiones que se dirigen frente al mismo. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que el artículo 7 introduce la figura del facilitador, que sería esa persona que va a ayudar a la persona con discapacidad a realizar los ajustes y adaptaciones necesarias. Pero el artículo 7 bis no alude expresamente a los costes de esta figura, pero sin embargo en la exposición de motivos sí se dice claramente que la figura del facilitador tendrá intervención siempre que sea a costa de la persona que lo solicite. Es verdad que algunas administraciones públicas ya han previsto la posibilidad de sufragar con dinero público la figura del facilitador, cosa que me parece bastante acertada, pero de entrada la exposición de motivos no prevé que esta figura vaya con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas o del Estado. Otra cuestión que me parece también muy interesante es que el artículo 7 bis habla de la comunicación de la persona con discapacidad con el órgano judicial. Y esta comunicación tiene que ser bidireccional, es decir, el órgano tiene que hacerse entender por la persona con discapacidad, pero también es necesario que esta persona con discapacidad sea capaz también de hacerse entender por las demás personas que intervienen en el procedimiento judicial, porque en otro caso nos daría lo mismo que se entere uno, mientras no se enteren todas las partes, sería difícil que el proceso se pueda desarrollar con plena garantía. Y luego, para terminar un poco con este análisis del artículo 7, hay algo que a mí también me ha llamado la atención. Se dice que las partes podrán solicitar los ajustes y adaptaciones necesarias, pero sin embargo, en el artículo 188 de la ley no se prevé la posibilidad de suspender la tramitación del procedimiento en tanto se llevan a cabo estos ajustes y estas adaptaciones. Es verdad que hay algún párrafo del artículo 188 que, forzando la interpretación, podría permitir la suspensión del procedimiento en tanto se realizan
estas actuaciones para dar plena efectividad a los derechos de la persona con discapacidad. Bien, hecha esta pequeña introducción del artículo 7 bis, quedaría para hablar bastante más del tema, pero por no extendernos mucho, vamos a pasar, seguimos con otro artículo. El artículo 24 de la ley procesal introduce como novedad el apoderamiento por comparecencia electrónica. Aunque dice que lo introduce como novedad, sin embargo, bueno, en algunos supuestos ya se estaba llevando a cabo este apoderamiento por comparecencia electrónica. Entrando a analizar los artículos 34 y 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la jura de cuentas de abogados y procuradores, aquí se recoge de forma expresa la posibilidad del recurso de revisión frente a las decisiones del letrado de la Administración de Justicia. Esto no viene sino a reconocer la doctrina que el Constitucional ya venía estableciendo desde hace tiempo, que llegó a plantearse hasta 9 cuestiones internas de inconstitucionalidad por este motivo, porque el tribunal alertaba, ahora ya con esta reforma queda zanjada la cuestión, de que se privaba a las partes de una decisión judicial sobre el fondo del asunto. Y esto, de alguna manera, creaba un espacio de inmunidad jurisdiccional sobre determinadas decisiones que la reforma de 2009 le había atribuido a los letrados de la Administración de Justicia. Bueno, como anécdota, contaros que eh, hubo determinados colectivos de secretarios judiciales que les sentó bastante mal el que el Tribunal Constitucional plantease estas cuestiones internas y, de hecho, algunos llegaban a decir que no entendían por qué tenían que estar sometidos a revisión jurisdiccional. Y bueno, un, un compañero, un magistrado, creo que con bastante acierto, llegó a decir que la Constitución solo prevé una institución que quede fuera del control jurisdiccional, que era la monarquía. Si admitíamos esta segunda institución, pues ya estábamos introduciendo una institución, como eran los letrados, que no estaba previsto constitucionalmente que escapase al control jurisdiccional. Los artículos 34 y 35 también prevén ahora la supuestamente necesidad de aportar el contrato de prestación de servicio entre el procurador y el procurador y el cliente, o el abogado y el cliente. Esto, bueno, la regla habitual es que al menos con procuradores normalmente no suele haber un contrato de prestación de servicio. Quizás sea más habitual en abogados, aunque normalmente aquí lo que se suele hacer es la hoja de encargo, no exactamente un contrato como tal. Pero en todo caso, lo que la norma no establece es la consecuencia de no aportar este contrato con la petición inicial. Y esto puede dar lugar a interpretaciones diversas. Yo personalmente entiendo que por aplicación del artículo 265, al ser un documento en que la parte basa su derecho, debería aportarlo con la petición inicial y en otro caso, pues precluiría la posibilidad de aportarlo, pero la ley no da una respuesta clara al problema y esto puede plantear dudas interpretativas. También estos dos artículos incorporan la posibilidad de controlar la posible existencia de cláusulas abusivas en este tipo de contratos, antes de que se requiera al demandado para pago en este tipo de procedimiento. Bien, siguiendo con los artículos, pasamos al artículo 43 bis, que establece o regula la cuestión prejudicial europea. Por lo que respecta a la cuestión prejudicial europea que plantea un tribunal español, en este sentido, bueno, la introducción de esta norma puede ser un poco distorsionante porque realmente no aporta nada. Ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea venía estableciendo la posibilidad de, con audiencias de las partes, pues suspender el procedimiento y plantear esta cuestión. Por lo tanto, introducir un artículo exprofeso sobre este tema tampoco tiene mucho sentido. El problema puede venir en el párrafo segundo, que introduce la llamada prejudicialidad europea, porque aquí, en este supuesto, se puede suspender el procedimiento cuando la cuestión prejudicial haya sido planteada por cualquier órgano judicial que pertenezca a la Unión Europea. En este sentido, puede dar lugar a una suspensión generalizada de procedimientos que quizá no sea lo más adecuado, porque en muchas ocasiones lo que se precisa o lo que es conveniente es una pronta respuesta
de la controversia que se ha suscitado, sin perjuicio de que la posterior evolución de la jurisprudencia se tenga en cuenta para futuras resoluciones, como ha venido pasando hasta ahora. Tener en cuenta, por ejemplo, ahora mismo que había dos cuestiones que de haberse de haberse planteado esta suspensión, como serían la prescripción de la acción restitutoria en materia de gastos de los préstamos con garantía hipotecaria, el tema de la prescripción en los supuestos de defensa de la competencia, en los conocidos como cárteles de camiones, pues de haberse paralizado estos procesos hubiera supuesto un retraso bastante importante en la decisión de los mismos. Una vez que ya se ha pronunciado el Tribunal Europeo y posteriormente el Supremo, pues se está amoldando las decisiones de los tribunales a lo que ya están diciendo los tribunales, tanto el Tribunal de Justicia Europeo como el Supremo. Por otro lado, en los artículos 73 y 77 vienen a reconocer una práctica que ya jurisprudencialmente se venía admitiendo, que es la acumulación de las acciones de liquidación de las sociedades gananciales y división de herencia cuando fallecen uno o ambos cónyuges en las sociedades gananciales y se da una identidad subjetiva. Esto, bueno, merece una valoración positiva porque, ya digo, viene a reconocer una práctica que ya se estaba llevando a cabo por los tribunales civiles. El artículo 129 bis recoge una apuesta por las actuaciones telemáticas, de forma que las vistas, bueno, se apuesta porque se hagan en vez de forma presencial, de forma telemática. Esto, bueno, está mereciendo una acogida bastante negativa por parte de casi todos los profesionales, tanto jueces como abogados, procuradores. Ya digo, no está cogiendo no tiene buena acogida. Por un lado, tenemos que esta posibilidad de videoconferencia no tiene en cuenta, perdón, únicamente tiene en cuenta que lo soliciten las partes, pero no valora otros aspectos como puede ser la cercanía del domicilio del perito o del testigo que tiene que intervenir con la sede del órgano judicial, o también la posible reintegración de los gastos en el caso de que tenga que desplazarse. Por otro lado, en la audiencia previa y en la vista del juicio verbal, eh, la, mm, el hecho de que la intervención de la parte se haga de forma telemática únicamente se hace depender de que lo pida la parte, salvo una excepción que se establece que el juez puede acordar la presencia física, pero tendrá que razonarlo en atención a las circunstancias propias del procedimiento. Otro problema que plantea este artículo es qué se entiende por lugar seguro, porque se supone que las partes que van a intervenir en el procedimiento deben estar en un lugar seguro. Si por lugar seguro entendemos una sede judicial, aquí no habría problema y, bueno, en definitiva, pues es lo que se estaba haciendo hasta ahora. El problema es que el artículo 137 bis permite que las partes puedan conectarse para intervenir en el procedimiento en otro lugar que no sea una oficina judicial. Y dice la ley, siempre que se pueda controlar la identificación de la persona en el modo que se determine reglamentariamente. A mí me ha llamado un poco la atención esta remisión al reglamento, porque yo hasta ahora desconocía que hubiese reglamentos que desarrollasen la ley procesal. Por lo tanto, no sabemos exactamente cómo se va a articular esta posibilidad de identificar a las partes. De otro lado, también esto merece un juicio negativo, una valoración negativa, porque aleja la inmediación por parte del juez que tiene que sentenciar, que tiene que juzgar la cuestión. Y además, tampoco garantiza que las partes, al ser interrogadas, o que los testigos, y sobre todo los testigos, más que los peritos, puedan ser de alguna manera iluminados por terceras personas o puedan tener acceso a notas cuando no hayan solicitado el permiso del tribunal para tener acceso a ese tipo de notas. Y por lo tanto podría de alguna manera desvirtuar eh, el valor de esta prueba, que ya de por sí la prueba testifical se suele mirar con bastante desconfianza, pues en estos casos puede generar todavía un poquito más de desconfianza. Luego, el artículo 137 bis establece una excepción a o sea, la posibilidad de que las personas con discapacidad o los menores
puedan conectarse desde un lugar distinto a una sede judicial. Sin embargo, en estos casos, precisamente quizá por la eh, concurrencia de circunstancias excepcionales en este tipo de personas, a lo mejor aquí podría haberse levantado un poquito más la mano. Pero en todo caso, lo que me llama la atención con este supuesto derroche de tecnología que tenemos con este artículo es que no se estén potenciando las salas GESEL, ¿eh? Que en algunos lugares ya están en funcionamiento y en otros ni se las conoce ni se las espera. Pero entiendo que son salas muy importantes y que debería potenciarse la instalación de este tipo de mecanismos porque en algunos supuestos el interrogatorio de menores o de personas con discapacidad de forma directa por los letrados, a veces a estas personas le crea cierta ansiedad. Y luego, además, bueno, no voy a enrollarme con este tema, pero la valoración de esta prueba, cuando hay preguntas que de alguna manera pueden ser capciosas o sugestivas, también hace que esta prueba pues, tenga que ser valorada con extrema cautela. Pasando a otra cuestión, el artículo 162 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consagra ahora el principio de remisión de los actos procesales. Aquí, en este sentido, la ley lo que prevé es que una vez remitidas las actuaciones a la parte contraria, si en el plazo de 3 días no consta que haya aperturado esa comunicación, se tiene por realizada de forma efectiva la remisión de los actos, del acto que sea en concreto. Pero el problema es que aquí hay actuaciones tales como, por ejemplo, el emplazamiento, del que depende la personación de una persona en las actuaciones, y en los que quizás sería conveniente que se garantizase la efectiva recepción, no solo la remisión, sino también la efectiva recepción. Ojo, que esto no quiere decir que tenga que aperturarse por parte del receptor el acto de comunicación. Ya sabemos que si no lo abre en los 3 días, se le tiene por notificado, pero sí debería quedar en el sistema constancia de que efectivamente ha sido recibido esa documentación. Sobre todo, insisto, cuándo va a depender la personación de esa persona en el procedimiento. El artículo 164 establece el recurso a la citación edictal en los supuestos de emplazamiento en los desahucios por falta de pago o por expiración del plazo contractual. Curiosamente, la regulación de este precepto se aparta de lo que venía diciendo el Tribunal Constitucional sobre esta materia, porque eh, es el artículo 164 que se remite al 155, apartado tercero, se dice que si en este tipo de contrato las partes no hubiesen designado un domicilio expreso para comunicaciones, se entenderá que la comunicación debe hacerse en la vivienda o local arrendado. Ya digo que esto se viene apartando de la doctrina del Constitucional porque ya en la sentencia de este tribunal, la 30/2014, y que ha sido reiterada por la sentencia 73/2022 de 13 de junio, viene a decir que en estos supuestos, si hay un intento fallido de emplazamiento, las normas procesales se deben interpretar siempre con arreglo a la Constitución. Y la Constitución lo que consagra en el artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, en estas sentencias se alertaba de la obligación que tiene el órgano judicial de intentar por cualquier medio la localización del demandado. No basta con un primer intento fallido, habría que agotar otro tipo de medio y, en su caso, acceder a otro registro para poder localizar al demandado y, en su caso, pues facilitarle el emplazamiento y que pueda personarse y ejercer los derechos que tiene plenamente reconocidos. El artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil apuesta por ampliar el ámbito del juicio verbal. A los que ya teníamos, a los asuntos que ya teníamos que se tramitaban por juicio verbal, se añaden ahora las acciones individuales de consumo, la acción de división de cosa común, las reclamaciones por ley de propiedad horizontal, cualquiera que sea la cuantía, y la reforma estrella quizá, que es los procedimientos verbales cuando la cuantía sea inferior a 15.000 euros. Bueno, esto unido
a que el artículo 438 en el apartado octavo prevé la posibilidad de que este tipo de procedimientos puedan quedar sobre la mesa del juez para resolver sin necesidad de celebrar vista, va a dar lugar a que probablemente pues, se tenga que reorganizar la agenda porque, bueno, si no, la pendencia de sentencias puede ser exponencial, tener un incremento exponencial. Y luego, otra cosa que sería muy importante, aunque esto no tiene nada que ver con el proceso, sería que el Consejo pues, lo tuviese en cuenta a efectos de regular la productividad en los rendimientos que cada 6 meses con tanto acierto nos obliga a hacer y perder el tiempo. Como decía un amigo, perdemos el tiempo en acreditar, perdón, hacemos horas extras para acreditar que ya estamos haciendo horas extras, cosa que no tiene mucho sentido. Bueno, el artículo 255 permite al demandado impugnar la cuantía del procedimiento solo cuando, de haberse determinado correctamente, fuese otro el procedimiento a seguir o bien favoreciese la admisión del recurso de apelación, en su caso del recurso de casación. En este sentido, bueno, no se recoge la doctrina que fijaba la sentencia 1213/23 del Tribunal Supremo sobre la insuficiencia de la regulación de la cuantía en el proceso, ya que el proceso, o sea, la cuantía en el proceso tiene diversas funciones, como puede ser también, además de las dichas, pues la posibilidad de favorecer la postulación o la obligación de postulación por profesionales u otro tipo de la competencia objetiva y por lo tanto sería conveniente regular la determinación de la cuantía del procedimiento y dejarla fijada bien en el acto de la audiencia previa o bien en el acto de la vista para evitar ulteriores discusiones. Se reforma también el artículo 398 de la Ley Procesal en materia de costas en el recurso de apelación. Hay una remisión expresa ahora a los criterios que se establecen en el artículo 394, es decir, a la primera instancia, y tan solo en el apartado segundo establece la imposición de las costas a la persona, o sea, a la parte que haya visto rechazada íntegramente las pretensiones en el recurso de apelación. El artículo 438 bis introduce aquí ahora la novedad del procedimiento testigo. Este procedimiento testigo normalmente va a venir dado a la aplicación práctica, perdón, a la aplicación de las controversias de condiciones generales de contratación cuando estas condiciones tengan una identidad sustancial. Lo que está claro que queda fuera del procedimiento testigo tanto los controles de incorporación como los vicios de consentimiento, porque aquí obviamente va a ser necesaria una prueba ad hoc para poder determinar si efectivamente se han superado esos controles o existen esos vicios. Pero en todo caso, la determinación, el problema del pleito testigo es que plantea dos cuestiones. En primer lugar, la ley no establece de forma clara cómo se va a identificar al procedimiento testigo. ¿Mm? Y luego, en cuanto a la hora de supuestamente determinar el procedimiento, le atribuye esta carga al letrado de la Administración de Justicia con el problema que tiene de saber cuántos procedimientos le hayan podido entrar en el juzgado que traten de condiciones generales de contratación y que tengan una identidad sustancial entre este tipo de procedimientos. Y si difícil va a ser para el letrado de la Administración de Justicia, con mayor motivo va a serlo para las partes, que no tienen por qué conocer cuántos procedimientos de este tipo puede haber en el órgano judicial. El artículo 445 prevé la posibilidad de acordar, ahora ya sí, de diligencias finales en los juicios verbales. Esto, bueno, al menos hay quienes pensamos que esto desnaturaliza un poco la esencia del juicio verbal porque se caracteriza fundamentalmente por o sea, la realización del juicio en unidad de acto. Y de esta manera, pues, bueno, se va a dilatar quizá de forma innecesaria. El artículo 519 regula la posibilidad de extensión de efectos de una sentencia dictada en un procedimiento a otro. Pero esta posibilidad únicamente se prevé para las acciones colectivas cuando se impugnan condiciones generales de la contratación. Y ello es así porque se admite esta posibilidad cuando la sentencia que se hubiera dictado no determina de forma individual quiénes son las
consumidores o usuarios beneficiados por la decisión de la misma. Sin embargo, aquí quizás sí sería posible articular esta extensión de efectos también al ejercicio de acciones individuales, porque teniendo en cuenta el, el incremento tan exponencial de litigiosidad en esta materia, podría ayudar a solventar muchos de estos problemas sin necesidad de tener que realizar tantísimos, o sea, resolver tantísimos procedimientos de forma específica. El artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se modifica para permitir la posibilidad de establecer una declaración de que las cláusulas que sirven de fundamento a la ejecución o que sirven para determinar la cantidad exigible no son abusivas. Este artículo, habría que ponerlo en relación con los artículos 695 y 561, que también la reforma por el decreto 6/2023 establece que cuando en el el auto que se dicte en estos procedimientos, lo seguido en el 695 y 561, el auto determinará las consecuencias del carácter de las posibles cláusulas abusivas que concurran y en tal caso decretará o bien la improcedencia de seguir adelante la ejecución o bien seguir adelante la ejecución pero con exclusión de las cláusulas que se hayan declarado abusivas. En este caso, una vez que sea firme el auto, la declaración del carácter de abusividad de estas cláusulas tendrá ya fuerza de cosa juzgada. Sin embargo, esto no parece extrapolable a la decisión que se pueda adoptar en el artículo 551, porque parece ser que la finalidad de esta reforma es prevenir una revisión ulterior de las cláusulas que sean afectadas. Ahora bien, cuando la declaración de que las cláusulas que contiene el contrato no son abusivas, si se trata de una declaración genérica, el carácter de cosa juzgada no está visto con buenos ojos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por todas cito la sentencia del Banco Primus de 26 de enero de 2017. Y en el caso de que se trate exclusivamente de la declaración del carácter abusivo de una cláusula específica, pues la regulación de este precepto no añade nada porque ya venía regulado con anterioridad. El artículo 551, en su apartado 4, permite en el despacho de la ejecución una previsión similar al juicio de monitorio sobre la declaración general de inexistencia de cláusulas abusivas. Pero vuelvo a repetir que el Tribunal de Justicia Europeo exige que para que tenga eficacia en estos casos es necesario un pronunciamiento expreso sobre cada cláusula, no un pronunciamiento genérico sobre el conjunto del contrato. Pasando a otra cuestión, el artículo 753, en materia de procedimientos de derecho de familia, permite consultas para determinar si hay procedimientos de violencia y, por otro lado, impone la obligación a las partes de informar sobre ello. Porque, bueno, esto merece una valoración positiva porque en algunos casos las partes ocultaban este dato al juez y, bueno, eh, el juez estaba pronunciando sobre una cuestión sobre la que carecía de competencia o bien se hacía valer esta cuestión cuando ya el procedimiento estaba bastante avanzado y podía plantear también problemas. Pablo, perdona que te interrumpa, y en este caso, además, el crimen de Sueca se basa en eso, que el compañero de familia no sabía de la situación de una orden de protección, no teníamos acceso a través del SIRAG y además nos lo dijeron las partes. De ahí que yo creo que se hayan visto iluminados, como has dicho tú antes. Perdona por la interrupción. Nada, nada, en absoluto. Gracias, Verónica. Bueno, y con esto termino con el análisis del artículo 815 del juicio monitorio, que volvemos, cuando se trata de reclamaciones basadas en la ley de propiedad horizontal, se acude también a la citación edictal. Y en este caso volvemos a reiterar la doctrina que había establecido ya el Constitucional con respecto a los procesos arrendaticios, en el que obliga al órgano judicial a agotar todas las vías para hacer efectivo el emplazamiento del demandado. Y por último, en los apartados tercero y cuarto, se establece la posibilidad de reducir la cantidad que se reclama por parte del acreedor
cuando se aprecie la existencia de una posible cláusula abusiva, permitiendo en este caso darle traslado al acreedor, pero sin establecer la consecuencia de que el acreedor, si se conforma con esta reducción, no podrá reclamarla en un proceso ulterior. Al no preverse esta posibilidad, el acreedor podrá reclamar la diferencia en un proceso declarativo ulterior, con lo cual esta norma no parece que se ajuste mucho al principio de efectividad ni de economía procesal. Y luego, por último, y ya terminando el análisis, pero analizando algunas cuestiones que podrían haberse analizado, o sea, estudiado para intentar introducirlas, pues estaríamos, sobre todo en materia de costas, la posibilidad de imponer las costas cuando se haga un uso abusivo del recurso a la Administración de Justicia, como estamos viendo en muchos procedimientos que bueno, se están imponiendo, interponiendo reclamaciones que en muchos casos ni siquiera el propio afectado sabe que se están realizando esas reclamaciones en su propio nombre, o cuando las reclamaciones que se ponen no tienen realmente un interés jurídico. Y por otro lado, también en materia de imposición de costas, también podría analizarse la posibilidad de eh, imponer las costas teniendo en cuenta la conducta previa de las partes la conducta previa a la interposición del litigio. Eh, bueno, aquí se quedan como ideas que podrían analizarse y decirle al legislador pues, que si lo tiene a bien podría estudiar la posibilidad de incorporarla. Por lo demás, nada más, ya digo, bueno, hay cuestiones que merecen una valoración bastante positiva, otras no tanto, y en definitiva, el problema, como siempre, va a estar en que este Real Decreto de Ley para su implantación pues, va a necesitar una gran cantidad de fondos, porque en otro caso la digitalización del expediente bueno, se va a quedar en meros principios programáticos, pero vamos a tener bastantes problemas para su implantación efectiva. Nada más, muchísimas gracias y bueno, quedo a vuestra disposición por si surge alguna cuestión que queráis plantear. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido súper claro, expeditivo y lo has hecho en el tiempo que te habías marcado y eso que has empezado como los medios fallando, ¿eh? Maravilloso. Además, me ha gustado mucho, bueno, estoy súper sensibilizada con el tema de discapacidad y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo del facilitador, sí que quiero decir que nuestra asociación tiene un acuerdo con la Fundación A la Paz que suele buscar como posibilidades de acercarse. Bueno, en ese caso, si alguien tuviera interés, se le puede informar a través de email. Y me ha gustado mucho lo de la comunicación, esos ajustes razonables. Y es que yo doy clases sobre la ley de personas con discapacidad y me contaban las del registro civil que tuvieron a dos personas con discapacidad auditiva y por suerte hay fundaciones que trabajan con estas personas que vienen avisados por la propia persona pero vamos, que les dieron, bueno, que aprendieron cómo se llamaban los cacharros y tal, pero gracias a que la persona con discapacidad está en una fundación o en un grupo que le da esas facilidades. Y en otras charlas me han dicho que, por ejemplo, la Policía Nacional tiene perdonadme que lo llame cacharros porque no me acuerdo del nombre técnico, pero que igual también en los juzgados, si queremos hablar de ajustes razonables, de una comunicación bidireccional, igual necesitamos la aplicación de esos medios. De nuevo, inversión, que es lo que has dicho, nada más, después de la verborrea legislativa, lo segundo que has dicho. Muy interesante, Pablo, enhorabuena. Gracias. Creo que ha sido tan claro que no hay ni preguntas. Buenas Bueno, tardes. supongo, sí, Buenas tardes. supongo ¿Podría hablar algo sobre la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia, por favor? ¿Perdona? Es que si podría tratar el tema de la tramitación del recurso de apelación en segunda instancia. O sea, directamente ante la audiencia, no ante los juzgados que han dictado la resolución a recurrir. No, en esa materia me va a perdonar, pero lo único que he leído es que precisamente ya se descarga a los juzgados de instancia de tramitar el recurso de apelación y directamente se va
a interponer ante la audiencia El problema provincial. de la interpretación de la disposición transitoria segunda en cuanto que si afecta a los procedimientos que se incoen desde el inicio a partir del 20 de marzo o ya los procedimientos en que la segunda instancia se plantea a partir del 20 de marzo, aunque la resolución ya se haya dictado, la de primera instancia. Era No, por si tenían algún criterio en esa materia. no, me va a perdonar, pero en esa materia la verdad que no he incidido, no he visto a fondo la disposición transitoria y no te podría, ahora mismo me Y, pilla fuera de juego. y yo Vale, de creo que acuerdo. además en este caso va a ser dependiendo de la interpretación de que se haga por parte del órgano judicial. Eso es, eso es. Aquí están diciendo, las audiencias están fijando criterios en la delegante ha fijado que tiene que haberse presentado la demanda después. Entiendo de la entrada en vigor, Mónica. Pues sí, eso te sirve. De acuerdo, muchísimas gracias. Nada. Y muchísimas gracias a la persona que ha contestado. No lo veo, lo sé. Virginia, muchísimas gracias, Virginia, por esa información que no teníamos. ¿Alguna otra? Ya digo que es que el Real Decreto Ley tiene una extensión tremenda y bueno, nos hemos centrado en los aspectos que hemos considerado más relevantes. Efectivamente, esa disposición transitoria es bastante importante, pero no la habíamos analizado con la profundidad que merece. ¿Perdón? Hola Pablo, buenas tardes. Ah, Ay, perdón. se me ha colado. A ver, Em, sí, interven Montserrat y luego que intervenga la otra persona, es que como no lo tengo en Sí. el ordenador, no vale, lo puedo ver vale, bien. veo que el compañero ha silenciado. Muchas gracias, compañero. Vamos a ver, buenas tardes, Pablo, y encantada de saludaros. Precisamente el tema de la incoación nos está provocando no pocos dolores de cabeza respecto al tema de la disposición transitoria, perdón. Yo quería saber si tú, Pablo, como de la Audiencia Provincial de Granada, si habéis hablado algo sobre el tema, porque claro, nosotros tenemos en decanato un grandísimo retraso en el reparto de asuntos, con lo cual va a haber muchísimos asuntos que se van a repartir a partir del 20 de marzo, pero que las demandas se han interpuesto, pues lógicamente conforme a la legislación anterior, por ejemplo, juicio ordinario en ejercicio de acción de nulidad de condiciones generales de la contratación, y entre los compañeros no nos ponemos de acuerdo sobre si, cuando la disposición transitoria dice que se aplicará la reforma a los procedimientos que se incoen con posterioridad a su entrada en vigor, pues hay quien defiende la postura de que se trata de procedimientos en los que la demanda se haya puesto con posterioridad al 20 de marzo y, por lo tanto, no van a aplicar la reforma a aquellas demandas que, aunque no estén repartidas por decanato, se incoen con posterioridad. Entonces, bueno, esto sí que es una cuestión importante en el sentido de que nos surge pues fijar un criterio no más o menos homogéneo, porque si no, imaginaros, pues cada juzgado de primera instancia pues va a hacer lo que entienda Claro. oportuno al respecto. Pues Muchas mira, gracias. Pues mira, precisamente es que teníamos pleno para tratar este tema el pasado martes, pero por problemas de salud de algún compañero y yo que estaba fuera, se ha aplazado precisamente al lunes a las 13 horas y ahí lo vamos a abordar. Bueno, si queréis podemos hacer público la decisión que se adopte y la podemos tratar y comunicarla bueno, tanto a lo que es la ciudad de Granada y al resto de compañeros por si les puede servir de ayuda, pero hasta el lunes en principio no vamos a tomar una decisión, porque ya digo, se aplazó Pues sí, hombre, claro. Estaríamos Sí muy que interesados en la postura en conocer la postura de nuestra audiencia, por supuesto. Así que de nada, acuerdo. claro. esperamos vuestro acuerdo. Muchas De gracias. acuerdo, venga, Sí que gracias. por interés se está añadiendo en el chat que la Audiencia Provincial de Alicante ha considerado que la fecha a tener en cuenta es la presentación de la demanda, no la fecha de la admisión de la misma, y la Junta de Jueces de Valencia lo interpreta igual, atender a la fecha de presentación de la demanda posterior a la entrada en vigor de la reforma. Bueno, ya os vamos diciendo hasta los argumentos, Pablo. Mira qué maravilla, gracias a Tania y a Susana.
Hombre, yo en principio me parece una interpretación bastante acertada porque si no deja a criterio del órgano judicial si se va a aplicar una tramitación u otra. Pero lo lógico será la fecha de presentación, no la fecha de admisión a trámite de la demanda. Yo la veo bastante más acertada esa decisión, esa interpretación, vamos. Pues Buenas tardes. dentro, eso es, si podemos salir de la disposición transitoria, sí, Buenas tardes. Soy, no, no sé si eso puedo es. hablar. ¿Puedo hablar? Sí, sí, es que no veo tu nombre, es para tratarte por tu Ah, nombre. Enrique, de la audiencia de Enrique, buenas Alicante. tardes. Hola, Eso buenas es, buenas tardes. tardes. Tres cosas rápidas. Uno, lo del tema de la disposición transitoria tiene su importancia, pero hay un tema que queda pendiente y es los procesos que yo llamo filiales. Por ejemplo, si la demanda que origina el juicio ordinario es anterior a la entrada en vigor, pues está claro que está sometida a la legislación anterior. Pero, ¿y si la demanda de ejecución es posterior a la entrada en vigor de la ley? Esa demanda de ejecución puede acabar en una resolución susceptible de apelación y con un trámite novedoso. Estoy hablando también concursos en materia concursal. El concurso empieza antes de la entrada en vigor, pero el incidente concursal se inicia después de la entrada en vigor. Un incidente concursal acaba con sentencia que es apelable. Por lo tanto, el tema de los procedimientos que yo llamo filiales plantea el problema de a qué, si están sometidos los filiales a la nueva regulación o a la anterior. Nosotros, de momento, sobre este punto no nos hemos pronunciado, digo, la audiencia de Alicante. Segundo tema, el tema de las costas en apelación. Nos parece bastante, no acertamos a ver quién ha sido el que ha tenido la gran idea de aplicar en el artículo 398, las costas de la apelación, remitirse al artículo 394. Eso es algo increíble porque el criterio de las costas en la instancia es una pelea entre partes. El criterio de las costas en la apelación es una pelea contra la sentencia. Lo que es chocante es que puede ser lo siguiente, que según como se remite el artículo 394, que si le estimas el recurso de apelación, se aplica el criterio del vencimiento del artículo 394. Es decir, al apelado se le imponen las costas porque ha ganado, se le ha estimado el recurso al otro. No sé quién sin embargo, la casación no lo han tocado. Sin embargo, la apelación sí, y ha sido perturbador. Nadie acertamos a ver cuál ha sido la razón de la remisión en las costas de la apelación al 394. Insisto, 394 pelea entre partes. En la apelación, la pelea es contra la sentencia. Y por tanto, criterio es distinto. Depende que se estime o desestime, que era lo que teníamos hasta ahora. Pero bueno, nosotros hemos llegado a un criterio así bastante absurdo, es decir, que cuando entendamos que se ha estimado el recurso de apelación, aplicarlo de las serias dudas de hecho y de derecho, porque menuda gracia tiene que el apelado se le impongan las costas de la apelación cuando él está diciendo lo mismo que ha dicho el juez de primera instancia, está pidiendo. Por lo tanto, es un poco absurdo. Y el tercer tema es, oye, ¿qué haremos con los procedimientos civiles que acumulan usura y acción individual de condiciones generales, porque los intereses remuneratorios no son transparentes, control de incorporación, abusividad? Tal y como he visto yo las normas ahora, al ir o al regularse la acción individual de condiciones en un juicio verbal por razón de la materia, estos en teoría no pueden acumularse, porque son juicios especiales por razón de la materia, es un verbal por razón de la materia. Hasta ahora eso eran juicios ordinarios, todo y no planteaba ningún problema, pero es que ahora uno es juicio verbal por razón de la materia y la acción de nulidad por intereses usurarios es un juicio declarativo ordinario. Vale, no sabemos tampoco qué va a pasar ahí. La única solución que se nos ocurre es que ante la imposibilidad de acumular, pues uno por un lado y otro por otro. Simplemente, muchas gracias. Ope, Enrique, qué interesantes aportaciones. Pablo, ¿tienes algo que decir? Yo me la he Sí, apuntado, de hecho, la segunda. no, yo me he apuntado a las tres precisamente porque creo que son muy interesantes. Vamos a ver, en cuanto a los procesos filiales, bueno, por ejemplo, en materia de ejecución, la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil ya decía que eran demandas nuevas. Por lo tanto, tendrían que seguir la tramitación como si fuera una demanda nueva, aunque efectivamente tenga su origen en un procedimiento ordinario. En materia concursal, prefiero no pronunciarme porque no sé exactamente
asuntos te estás refiriendo y a lo mejor puede tener una decisión distinta. Pero en materia de ejecución yo entiendo que son demandas nuevas y por lo tanto irían ya con la tramitación, si se han interpuesto una vez que entra en vigor la reforma, irían con la nueva tramitación. En cuanto a las costas en apelación, pues comparto plenamente lo que has dicho. No entiendo yo tampoco muy bien esa remisión al artículo 394, que además, bueno, pues va a suponer una serie de condenas en costas si se aplica esto literalmente, y quizás la respuesta que tú das de atender a las serias dudas de hecho, de derecho, pues quizás sea la forma de que al apelado, si se confirma la sentencia, pues no se le impongan, perdón, si se revoca la sentencia, no se le impongan las costas. Y en cuanto a la usura y a las acciones individuales, pues es verdad que se plantea también un problema serio, pero creo que es que ahora mismo no recuerdo el artículo que preveía la posibilidad de acumular a un verbal a un procedimiento ordinario, aun cuando fuese por razón de la materia, porque se entiende que el ordinario tiene mayores garantías. No sé si por ahí podría solventarse el problema, porque si no, volveríamos otra vez a un incremento tremendo de la litigiosidad si tenemos que empezar a trocear todo este tipo de procedimientos en que se plantean peticiones de carácter subsidiario o alternativo. ¿Mm? Ahí también comparto plenamente contigo que puede ser un problema serio. ¿Alguien más quiere intervenir? Hola, buenas tardes, Pablo. Soy Alfonso Aliaga. Me alegro ¿Qué de tal? oírte. Mira, yo quisiera incidir en el tema que has comentado de la modificación del monitorio cuando revisamos los jueces las cláusulas abusivas y entonces apreciamos que alguna puede ser abusiva y queda a salvo el derecho de la parte a reclamar el importe que se le reduce en el declarativo posterior. Y quisiera Sí. incidir en esto porque en los juzgados de primera instancia el control de cláusulas abusivas en los monitorios genera mucha carga de trabajo. Y entonces mi planteamiento es, ¿hasta qué punto, si nosotros vemos que una cláusula es abusiva, reducimos la cuantía, tenemos que motivar extensamente que esa cláusula es abusiva? Porque si no causa cosa juzgada y se va a poder reclamar en otro procedimiento, entiendo que ese auto no tendría que tener una motivación extensa, sencillamente con una sucinta consideración que posiblemente pueda ser abusiva sería suficiente. Es que eso nos descargaría bastante de trabajo, podríamos establecer quizá automodelos muy sencillos de redactar que nos agilizaría el trabajo. Hombre, sí, además, ten en cuenta que el Tribunal Constitucional viene diciendo desde antiguo que la motivación de la sentencia no supone en ningún caso exhaustividad, que basta con que la parte sepa exactamente el por qué el juez adopta esa decisión, con que no tienes que escribir una novela para explicarle a la parte que le ha rechazado esa cláusula por considerarla abusiva. Pero con hacer una motivación sucinta y que se haga una idea clara de por qué se le está rechazando, creo que es más que suficiente. ¿Mm? Espero haberte respondido, Alfonso. Sí, no, sí, gracias. No, es que tenemos que establecer pautas para agilizar esa parte del trabajo, porque ya digo que es una carga Sí, es importante. que Entonces, efectivamente los monitorios en primera instancia suponen poco menos que enterrar al juez en expediente para resolver. Sí, tienes razón. claro. Mm. Vale, muchas gracias, Pablo. A ti, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo. ¿Alguien más tiene algún apunte que añadir? Me atreveré a hablar porque cada vez que hablo, como no estoy con el ordenador, no se ve tan bien como en el ordenador, que veo como... pues nada, yo creo que si nadie más me interrumpe ahora, muchísimas gracias. El tema de la acumulación de acciones, de condiciones generales de la contratación y nulidad por usura es muy interesante por el artículo 731, primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, permite la acumulación al ordinario, pero solo cuando sea la acción que, por sí sola, se habría de ventilar por razón de cuantía en juicio verbal. Que
interesante interpretación. Apunte, perdón. 73.1. 731.1. 73.1. 73.1, Ay, sí. perdona, estoy sorda. Digo, ciega. Menos mal que yo necesito ajustes razonables hoy. Mm. Muchísimas gracias, Tania. Mónica. Ay, bueno, yo creo que va siendo hora de cerrar, yo ya no sé leer. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que habéis mostrado vuestro interés. Sabemos que es la hora así como tardía, pero apreciamos el hecho de que os haya interesado tanto esta actividad y creemos que a través de la información, de la colaboración entre todos, se nos ocurren más ideas como las que habéis ido sacando en este turno de palabras y las que nos ha ido diciendo Pablo. Así que muchísimas gracias y esperamos veros para la de penal la semana que viene a las 4:30. ¿Quieres decir algo más, Pablo? No, simplemente agradecerte a ti y a todos los intervinientes la paciencia porque, bueno, se ha tenido que retrasar hora y media en mi intervención por problemas de logística y luego encima los problemas que hemos tenido para la conexión. Así que Es, pedir disculpas. es perfecto porque ha sido como un ejemplo gráfico de lo que nos va a tocar. Así que, Sí, cierto. pues Pues muchísimas nada. gracias. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego, gracias.